Entonces aquí tenemos un motor de paso unipolar. Estos se caracterizan porque tienen de a 5 o 6 cables de salida, que son los que vemos generalmente en este tipo de configuración de motores de paso. Para efectuar el control o para identificar las bobinas de estos motores, entonces nosotros lo que tenemos que identificar son, primero, entender cómo es la configuración interna de el motor unipolar. Vemos que tiene el rotor y su bobina, que generalmente tienen un punto común. Entonces, si vemos bien, cuando nosotros tomamos el multímetro, las dos puntas de multímetro, para efectuar las mediciones y medimos de este punto a este punto, la resistencia en ohmios va a ser muchísimo mayor. En cambio, cuando tomamos la medida del punto medio al punto a cualquiera de los extremos de la bobina, va a ser la mitad de la resistencia que nosotros midamos en el multímetro. Lo mismo de acá. Si medimos de este punto a este punto, también tiene que marcar la mitad de la resistencia. Lo mismo para esto. Si nosotros medimos de acá a acá, nos va a dar el mismo valor en resistencia, ¿sí? Sea el que nos dé dependiendo del motor que escojamos, o si escogemos del centro hacia uno de los extremos, la mitad de la resistencia que nos dio midiendo en el multímetro. Lo mismo para este punto. Si medimos de aquí a cualquiera de estos, no nos tiene que marcar nada de multímetro. Entonces, yendo a la práctica, tenemos un motor de paso unipolar. Tenemos los 6 cables. Tomamos el multímetro. Seleccionamos una escala en ohmios, puede ser 200 ohmios, 2K. Ustedes seleccionan dependiendo del motor. Y empezamos a medir. Si yo mido de un punto a cualquiera y no me marca, significa que estoy midiendo de una bobina a otra bobina. No me va a marcar nada. ¿Sí? No marca nada porque estoy haciendo esto. Midiendo cualquiera de los puntitos de los cables a la otra y no me va a marcar nada. Entonces ya con esto yo descarto que por lo menos estas tres son una bobina y estas tres son la otra bobina. Ahora viene descartar lo que es el punto común y los extremos, la bobina principal. Entonces, si yo marco de una a uno de los cables, en este caso me da 15.3. 15.3. Si yo tengo aquí 15.3 en una medida de dos cables, en este momento no se identifican cuál, y yo marco el otro cable con el otro extremo, me da 7.8, nos damos cuenta que es la mitad del valor. Entonces, en este caso nos dio 7.8, que es la mitad del valor, lo que indica que este cable con este cable es un punto común con cualquiera de estos dos extremos. Entonces lo que hago yo es que tomo y otra vez mido. Me da el mismo valor alto. Entonces mido acá, me da la mitad del valor. Entonces suelto este cable y me voy a este. Y me da la mitad del valor. Lo que me quiere decir es que este punto es el punto común. Porque del punto común a los dos extremos me tiene que dar la mitad del valor que mido cuando mido los dos extremos. Entonces estos son los cables de la bobina, ¿sí? Estos de acá, estos son la bobina, y este punto medio es el punto común. Ya yo lo marqué con un marcador para identificarlos, y el mismo procedimiento se repite con el otro extremo,
con los otros tres cables. Ya yo lo tengo identificado, entonces el punto común con un extremo me da, en este caso, 7.9, 7.7, casi el mismo valor de la otra bobina. Y si yo tomo el extremo con extremo, me tiene que dar 15.1, ¿sí? El valor máximo que está entre extremo y extremo. Entonces, en el momento de hacer la identificación de los cables es muy importante tener en cuenta esto para poder conectar el servomotor a su tarjeta controladora. En este caso tenemos aquí un ejemplo donde está la tarjeta controladora conectada al motor. Entonces vemos que los puntos comunes, en este caso nosotros los desconectamos porque no son necesarios para conectarlos a una tarjeta controladora que solamente tiene 4 salidas. Como ustedes pueden ver acá, está el driver, están las 4 salidas ya previamente identificadas y posteriormente se conecta a la tarjeta controladora para efectuar el movimiento del motor de paso unipolar. Espero que este video les sirva. Cualquier duda o comentario dejen el link y será contestada cualquiera de sus inquietudes.